Un cordial saludo para todos. Vamos, con el favor de Dios, a continuar revisando los apuntes del curso de física del querido padre Álvaro Calderón. En el video anterior le habíamos dado una mirada general a las 4 subespecies que encontramos en el accidente cualidad. Recuerde que estamos en filosofía de la naturaleza revisando los predicamentos. ¿Por qué estamos revisando los predicamentos en filosofía de la naturaleza? Si son tema de lógica y por supuesto también tema de metafísica. Pues los estamos revisando en la filosofía de la naturaleza porque dijimos que el objeto de estudio de la filosofía de la naturaleza es el ente móvil, el ente afectado de potencialidad, el ente corpóreo que puede cambiar mediante cambios sustanciales o mediante cambios también accidentales. Entonces, pues claro, para comprender bien a qué nos referimos cuando hablamos de cambio sustancial o cuando hablamos de cambios accidentales, pues conviene tener presente el concepto de sustancia y de los 9 accidentes. La sustancia más los 9 accidentes componen el conjunto de los 10 predicamentos o categorías aristotélicas. Por eso les estamos dando una mirada. Vimos ya la definición y las características de la sustancia. Vimos el primer accidente, que es la cantidad. Ahora estamos viendo el segundo accidente, que es la cualidad. La cualidad, decíamos en el video anterior, que se puede entender como el determinativo o los determinativos de la sustancia en el orden de lo accidental. La forma sustancial le da a la cosa el ser sustancial, el ser lo que es: perro, caballo, hombre, etc. Todas las sustancias individuales que vemos son lo que son esencialmente, sustancialmente, por su forma sustancial. Pero luego, cada cosa que vemos, cada cosa que puebla nuestra experiencia cotidiana, tiene un sinnúmero de determinaciones de carácter accidental. Y ahí es donde entran los otros 9 accidentes. Todo lo que podemos decir o predicar acerca de las cosas de nuestra experiencia cabe o lo podemos ubicar en alguno de estos 9 predicamentos. Vimos la cantidad, estamos en la cualidad, y decíamos que la cualidad tiene o se subdivide en 4 especies: el hábito y la disposición, la potencia y la impotencia, las cualidades pasibles y la forma y la figura. Dijimos también en el video pasado que el hábito y la disposición pertenece, sobre todo en lo que tiene que ver con la criatura racional, más a la ética, mientras que el cuarto, la forma y la figura, siendo límite de la cantidad dimensiva, es algo que toca más bien a cuestiones geométricas, matemáticas, etcétera, otras ciencias, otras disciplinas. En filosofía de la naturaleza nos van a interesar sobre todo el segundo y el tercero, la potencia o impotencia y las cualidades pasibles. ¿Por qué? Porque la potencia y la impotencia están relacionadas con la acción y con la pasión, y el movimiento, que precisamente es la característica del objeto que estudia la filosofía de la naturaleza, que es el ente móvil. El movimiento es una acción, es un tipo de acción. Moverse es un tipo de acción. Por eso nos van a interesar la potencia y la impotencia, y nos van a interesar también las cualidades pasibles, porque los movimientos accidentales siempre se dan entre los contrarios de estas cualidades pasibles. Bien, conviene entonces, siguiendo el apunte que hemos tomado del querido padre Calderón, comenzar por la definición misma de potencia, la segunda especie del accidente cualidad, potencia o impotencia. Potencia. Empieza el padre señalándonos lo que se entiende por potente: el que puede, aquel o aquello que puede realizar una acción. Dice, potente es aquello capaz de realizar, sufrir o resistir una acción. Bien, entonces lo potente es lo concreto que vemos que puede
realizar una acción, que se puede mover, que puede cambiar de cierta manera, que puede realizar determinada acción, pero también que puede sufrirla, que puede recibirla, que puede ser sujeto pasivo de la acción de otro. Cualquiera de las dos es llamada potencia. En el primer caso será potencia activa, en el segundo caso será potencia pasiva. Por ejemplo, tenemos la potencia de caminar. Podemos mover, desplazarnos localmente. Se trata entonces de una potencia activa, pero esa potencia activa puede conllevar, por ejemplo, el agotamiento, el cansancio. Podemos cansarnos, podemos agotarnos y entonces ese poder ya se refiere a una potencia, sí, a una posibilidad, pero pasiva. Podemos sufrir el cansancio, padecerlo, recibirlo. Ahora bien, potencia es un término de suyo abstracto. Potencia. ¿Cómo así que abstracto? Claro, los abstractos en términos sencillos son todas aquellas realidades que no vemos por ahí caminando en la calle. Lo que vemos caminando en la calle es la persona que puede caminar, a don Pedrito que saca todos los días a pasear su perro. La substancia individual es lo que realmente vemos, pero la potencia no la vemos. Vemos que don Pedrito está caminando, es un hecho que está caminando, por lo tanto, de ese hecho deducimos la presencia en don Pedrito de una potencia que llamamos en ese caso potencia locomotriz, porque le permite moverse en el lugar, locomotriz. Bien, entonces la potencia es un abstracto que hace referencia a un concreto. El concreto es la sustancia en cuanto que realiza determinada acción o la sufre. Y el abstracto es el concepto que tomamos a partir de ese concreto y que se refiere a lo que hace que el concreto pueda hacer aquello. La locomoción es la potencia presente en don Pedrito y que le permite moverse a través del lugar. La potencia, entonces, es el abstracto de un concreto, y nos dice el padre Calderón que todo abstracto tomado de un concreto, lo que nos dice es la razón por la cual ese concreto es lo que es. Nos pone un ejemplo para poder entender esto un poco mejor. Nos pone el ejemplo de la combustibilidad. La combustibilidad es la potencia o capacidad de quemarse, de ser consumido por el fuego. Entonces podemos decir que la madera es combustible, tiene combustibilidad. Vemos que en efecto la madera se puede prender y se puede quemar. Entonces es combustible. ¿Por qué es combustible? Ahí vamos al abstracto. Porque tiene en su naturaleza la potencia de la combustibilidad en abstracto. ¿Ven? Del concreto combustible, que se puede quemar ante nuestros ojos, tomamos el universal abstracto de combustibilidad. Y entonces ya podemos ese abstracto predicarlo de todos los concretos en los que veamos esa cualidad de ser combustible. Bien, la potencia, para volver a esta segunda especie de la cualidad, es el poder de hacer o sufrir o padecer algún tipo de acción. Dice el padre, potencia es lo que hace potente al potente. Es el principio de que sea potente. Potente en el sentido de poder hacer o sufrir algo. La potencia es lo que está presente en su naturaleza. La potencia es la cualidad presente en una naturaleza que la faculta para hacer o padecer algún tipo de acción. Dice el padre, la combustibilidad, volviendo al ejemplo, la combustibilidad de la madera
dice más de la potencia del fuego que de algo positivo en la materia. En la madera, la potencia es una disposición para recibir una acción, que es propiamente acción del fuego. ¿Qué nos está diciendo aquí el padre? Pues que cuando hablamos de combustibilidad, eso hace referencia a una disposición de la cosa, una disposición realmente presente en el pedazo de madera. Algo hay en la madera que no hay en otro tipo de materiales que no son combustibles, que no se prenden en fuego. Por lo tanto, no se puede predicar la combustibilidad de esos otros sujetos o sustancias. Algo hay en la madera que de la madera o del papel o de muchas otras cosas podemos predicar la combustibilidad. Los accidentes, sea la cantidad, la cualidad, son algo realmente con fundamento en la sustancia de las cosas, no son simplemente una manera de hablar o algo meramente conceptual, sino que tienen un fundamento real en la sustancia, están presentes realmente en la sustancia, más allá de que podamos comprender a fondo lo que son realmente, como viéndolo realmente con los ojos. La combustibilidad no la vemos con los ojos. Las relaciones, que es otro de los predicamentos, tampoco las vemos con los ojos. Entonces hay accidentes que su presencia, su existencia, su darse en determinado sujeto o sustancia es resultado de una deducción a partir de hechos que sí observamos. Sí observamos que don Pedrito se desplaza. Sí observamos que la madera prende fuego. De ahí vamos, mediante el razonamiento causal, a la conclusión de la presencia en Pedrito y en la madera de algo, algo que le pertenece según su naturaleza y que hace que don Pedrito pueda caminar y le llamamos potencia locomotora y que hace que el pedazo de madera se pueda quemar y le llamamos combustibilidad. Entonces, eso en cuanto a la definición general de lo que es la potencia o de cómo podemos entender este segundo accidente de cualidad en su segunda especie, que es la potencia o la impotencia. Profundiza el padre Calderón un poco en las potencias activas. Las potencias se dividen activas y pasivas. Y dice, el modo más adecuado para distinguir las potencias activas es con referencia a sus actos. Y nos hace un listado a manera de ejemplo de potencias activas. Potencia eléctrica, magnética, calórica, nutritiva, generativa, visiva, auditiva, generativa, intelectiva, volitiva. Todos esos son ejemplos de potencias activas, es decir, de cualidades de la segunda especie que están realmente presentes en las cosas. Recuerden que estamos hablando de características, si bien accidentales, pero características reales que se dan realmente en las sustancias. Y fíjense en que no todas estas que acabo de enumerar, que son simplemente ejemplos, las vamos a encontrar en todas las sustancias. Por ejemplo, aquí atrás ven ustedes que tengo algunos libros, tienen la potencia de quemarse, potencia pasiva. Se pueden prender fuego, sería una verdadera lástima, pero se pueden prender fuego. Pero, por ejemplo, no pueden conducir la electricidad. Creo, no sé si me estoy equivocando, creo que no pueden conducir la electricidad de ninguna manera, entonces no tienen la potencia eléctrica. Entonces, cada cosa tiene potencias activas y pasivas, pero no todas, sino que las potencias activas o pasivas que cada cosa tiene dependen de su naturaleza. Ahora bien, las potencias activas se dividen en transeúntes e inmanentes. Las potencias transeúntes son aquellas cuya acción
resulta o termina en un efecto que es externo al sujeto. Y el ejemplo que casi siempre se pone en este caso es el del arquitecto que construye una casa, pero la casa es externa. El resultado final es algo externo, evidentemente, del arquitecto. En cambio, las potencias activas inmanentes son aquellas que permanecen en el sujeto, cuyo resultado, cuyo fruto, cuya acción permanece en el sujeto, como por ejemplo la visión, la intelección, la voluntad. Todas estas son potencias activas en el caso del intelecto que producen siempre. La acción produce algo, pero ese algo permanece en el sujeto. La acción del intelecto, por ejemplo, el concepto o un razonamiento o una proposición o juicio, es algo producido por la potencia intelectual, pero que permanece en la inteligencia. Estos son los dos tipos de potencias activas, las transeúntes y las inmanentes. Y respecto de las potencias pasivas, nos dice el padre que las sustancias pueden sufrir diversas acciones y adquirir nuevas disposiciones. El sujeto de la filosofía de la naturaleza, que es el ente móvil, precisamente se caracteriza por esa potencialidad, porque puede verse afectado por cambios o sustanciales de generación o corrupción, o cambios accidentales también de generación o de corrupción. Pero cada sustancia puede recibir o sufrir ciertas acciones y adquirir ciertas disposiciones, no cualquiera, lo que decíamos hace un momento, sino aquellas que están acorde con su ser sustancial. No todas las sustancias reciben todas las acciones o padecen todas las acciones, sino que las acciones y las pasiones de un sujeto, sus potencias activas o pasivas, van a depender de la naturaleza. No es lo mismo lo que puede hacer o padecer un pedazo de hierro que lo que puede hacer o padecer un perrito. Ambas sustancias, el hierro y el perro, tienen una naturaleza propia, específica, y de esa naturaleza surgen potencialidades activas y pasivas distintas. Pone el ejemplo de la conductividad eléctrica, la capacidad calórica, la capacidad magnética, y habla del hierro, el cobre, el teflón. El hierro puede electrificarse, imantarse, calentarse. El cobre no se imanta. Aquí le estoy creyendo al padre Calderón. Sí se calienta y sí conduce la electricidad, incluso mejor que el hierro, mientras que el teflón ni se calienta, ni se imanta, ni conduce la electricidad, ni nada. Entonces vemos tres sustancias diferentes a las cuales, según su naturaleza, responden potencialidades activas y pasivas diferentes. Y para terminar, les dejo algo para pensar un poquito. Dice el padre que pensemos en la capacidad o potencia activa calórica, es decir, el poder calentar, no ser calentado. Estamos hablando de la potencia activa, la potencia de calentar algo. Por ejemplo, el fuego. El fuego puede calentar algo. Bien. ¿Qué puede calentar el fuego? ¿Sobre qué objetos el fuego puede ejercer su potencia activa de calentar? Pues solamente sobre aquellos objetos que a su vez tengan la potencia pasiva de ser calentados, lo cual no ocurre con todos los objetos y de la misma manera, sino con algunos sí, con otros no, y en distintos grados, unos más, otros menos. Entonces, a la potencia activa del fuego para calentar debe corresponder en el sujeto que va a recibir esa acción de ser calentado, pues una potencia pasiva de calentarse. Y como resultado de la acción del fuego sobre un sujeto convenientemente dispuesto en su potencia pasiva, resulta una cualidad pasible, que de esto vamos a hablar enseguida, una cualidad pasible que es la tercera especie de la accidente cualidad. ¿Cuál? En este caso, el calor, el aumento de la temperatura.
cualidad activa del fuego para calentar, cualidad pasiva de algún sujeto para recibir esa acción de ser calentado, resultado en ese sujeto una nueva cualidad pasible que es el calor o la modificación de su temperatura. Y ahora que ese sujeto ha recibido esa acción de ser calentado, puede a su vez fundarse una potencia activa de calentar. Una cosa que ha sido calentada puede después, a su vez, calentar a otra cosa. Entonces, una potencia activa recibida en una potencia pasiva funda una cualidad pasible que es luego principio de una potencia activa para transmitir ese influjo o ese movimiento calórico. Simplemente como para que lo piensen. Ese es entonces la segunda especie del accidente de cualidad, la potencia o la impotencia. Ténganlo bien presente, hay potencias activas, potencias pasivas. Dentro de las activas están las transeúntes y las inmanentes, y dentro de las pasivas pues hay un montón, pero siempre, tanto las activas como las pasivas, en dependencia de la naturaleza de la cosa. Por ejemplo, los seres humanos no tenemos todas las potencias activas que encontramos en la naturaleza. Tampoco tenemos todas las potencias pasivas que encontramos, sino solamente aquellas que corresponden a nuestra manera específica de ser. Bien, en el siguiente video miraremos un poco sobre las cualidades pasibles. Enseguida vendrá el tema del movimiento, que aunque ya lo vimos, haremos un video resumiendo lo visto, y con eso, con el favor de Dios, daremos por terminada esta brevísima introducción general a la filosofía, a la temática de la filosofía de la naturaleza, para poder por fin sumergirnos en la antropología de Santo Tomás de Aquino, tema que me ilusiona mucho.